Cinemática parte 2. Análisis y característica del movimiento rectilíneo uniforme. Ya vimos que para hacer el estudio de un movimiento debemos tener en cuenta la definición de movimiento. Un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Al estudiar el movimiento debemos definir cuál es el sistema de referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia. A partir de eso analizaremos cómo cambia la posición y la trayectoria, clasificando a los movimientos en función de la trayectoria en movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Analizaremos la velocidad y la aceleración y clasificaremos los movimientos en función de la velocidad en movimientos uniformes si la velocidad es constante en el tiempo o movimientos variados cuando la velocidad cambia con el tiempo. En función de la aceleración, diremos que el movimiento es uniformemente variado si la aceleración es constante en el tiempo o movimiento variado cuando la aceleración cambia con el tiempo. A partir de un video vamos a analizar un movimiento utilizando un programa que nos permite, a partir de una filmación, determinar el tiempo para diferentes posiciones. Tenemos un riel y un móvil que se mueve a lo largo de este riel. A medida que transcurre el tiempo de la filmación, el móvil va cambiando de posición. Lo primero que vamos a hacer con el programa es cambiar el paso de la filmación. Vamos a elegir ahora 30 cuadros que vayan pasando cada vez que hacemos clic para poder seleccionar algunas posiciones en particular. Lo primero que hacemos es fijar una referencia. Vamos a fijar el 0 de nuestra referencia en esa posición y vamos a indicarle a la máquina que en esa posición vamos a empezar a contar el tiempo. Es decir, ahí está el instante 0. También le vamos a decir a la máquina que el móvil tenía una longitud de 10 centímetros para que sepa cuál es la escala en la que vamos a estar trabajando y nos diga cuál es el desplazamiento que se está produciendo cada vez que se mueve el objeto. A partir de ese instante, de esa posición, vamos a ir haciendo clic y diciéndole a la máquina que nos interesan esas posiciones en particular. Y a partir del video, el programa nos va a indicar cuál es el tiempo de filmación transcurrido para que el móvil esté en esas posiciones. Podemos ver a la derecha que aparece un cuadro de tiempo y posición. Podemos ver ahora al pasar la filmación nuevamente que nos va marcando en ese cuadro cuál es el instante que el móvil alcanzó cada una de esas posiciones. Como el móvil se movía por un riel rectilíneo, podemos ver que la trayectoria es una línea recta. Por lo tanto, se trata de un movimiento rectilíneo. Con los datos obtenidos vamos a confeccionar un cuadro de valores para ver qué pasó con la velocidad. Y vamos a ir indicando la posición inicial y la posición final. Vamos a tomar como posición inicial 0 y vamos a tomar como posición final cada uno de los desplazamientos que marcamos, de las posiciones finales que marcamos. Y lo mismo, el tiempo inicial será el instante 0 y el tiempo final será el tiempo que tardó en alcanzar cada una de estas posiciones. Calcularemos el desplazamiento haciendo la diferencia entre posición final y posición inicial. Y lo mismo calcularemos el intervalo de tiempo haciendo la diferencia entre tiempo final y tiempo inicial. A partir de estos datos vamos a calcular la velocidad como cociente entre desplazamiento e intervalo de tiempo. Podemos ver que los valores de velocidad nos dan un valor prácticamente constante. Salvando los errores de medición, podemos decir que se trata de un movimiento uniforme, con una velocidad constante.
En función a la trayectoria y a la velocidad podemos decir que como la trayectoria era rectilínea y la velocidad constante, el movimiento es rectilíneo uniforme. Se simboliza con la sigla MRU. Como la velocidad es constante, calculamos el valor promedio de la velocidad, que es 19,52, y se lo vamos a asignar como valor inicial de velocidad, porque el móvil ya tenía esa velocidad desde antes que empecemos nosotros nuestro sistema de referencia con el 0 en esa posición. A partir de los valores medidos, vamos a graficar la posición en función del tiempo, es decir, cómo fue cambiando la posición a medida que transcurría el tiempo. Esa posición en función del tiempo se escribe simbólicamente x igual f de t. La posición depende del tiempo transcurrido. Para graficar esto necesitamos un par de ejes cartesianos. Como la posición depende del tiempo transcurrido, la posición es la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente en esta función. La variable independiente siempre la graficamos en el eje horizontal y la variable dependiente la graficamos en el eje vertical. Para poder graficar necesitamos una escala, tanto para posición como para tiempo. Ese segmento en nuestra escala va a representar de tiempo 0,5 segundos. Y este segmento en la posición va a representar 10 centímetros. Por lo tanto, armamos nuestras escalas para graficar. A partir de la posición 0 en el instante 0, iremos marcando la posición para cada instante. Y uniendo todas esas posiciones determinamos que la gráfica es una línea recta. Podemos ver que si tomamos un desplazamiento de 10 centímetros, el intervalo de tiempo es de 0,5 segundos. Para otro desplazamiento de 10 centímetros, el intervalo de tiempo que corresponde también es de 0,5 segundos. Es decir, se desplaza siempre la misma cantidad en igual intervalo de tiempo. A partir de los valores medidos y calculados, vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. Es decir, ahora vamos a graficar cómo fue cambiando la velocidad a medida que transcurría el tiempo. La velocidad depende del tiempo transcurrido en el movimiento, por lo tanto, la velocidad será nuestra variable dependiente y el tiempo la variable independiente. De igual manera, necesitamos dos ejes cartesianos. La variable independiente irá en el eje horizontal, el tiempo, y la variable dependiente en el eje vertical, la velocidad en centímetros por segundo. Para graficar necesitamos nuevamente una escala. Ese segmento 0,5 segundos representarán en nuestro eje y ese segmento 5 centímetros por segundo de velocidad en nuestro eje de velocidad. Tenemos ya nuestro sistema de ejes con su escala y vamos a ir graficando para cada instante cuál es la velocidad que tenía. Podemos ver que la velocidad permaneció en promedio constante. Es decir, para distintos instantes de tiempo el valor de velocidad no cambió. A partir de la gráfica de la posición en función del tiempo, vamos a analizar las características del movimiento o qué otras cosas podrían suceder o podríamos observar en un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos un móvil que se desplazó desde la posición 0 hasta la posición 60 a medida que transcurría el tiempo. Por lo tanto, la gráfica, si la velocidad era constante, será una línea recta con una determinada inclinación. Si nosotros proyectamos esta recta en el tiempo, podemos saber hacia el futuro en qué posición se va a encontrar. Lo mismo si la proyectamos tiempos anteriores de nuestro análisis, podemos saber en el pasado dónde se encontraba. Podemos ver que la pendiente de una recta es y sobre x y en nuestro caso el valor de y es un desplazamiento y el valor de x es un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la pendiente y sobre x en nuestro caso
nos daría la velocidad. Si tomamos otra y otra x, es decir, para nuestro caso, desplazamiento e intervalo de tiempo, calcularíamos la pendiente y es nuevamente la velocidad. Podemos ver que nos daría el mismo resultado porque la pendiente es la misma en los dos casos. Es decir, esta recta tiene una pendiente única porque la velocidad es constante. Podemos decir entonces que la pendiente de la gráfica de posición en función del tiempo es la velocidad. Por lo tanto, para distintas gráficas de posición en función del tiempo, podemos ver que cuanto mayor es la pendiente, implica mayor velocidad. Lo podemos analizar de la siguiente manera. Si tomamos un intervalo de tiempo de 1 segundo, el primer móvil se desplazó 20 centímetros, el siguiente en el mismo tiempo se desplazó un poco más de 35 centímetros y el otro un poco más de 70 centímetros. Si se desplaza más en el mismo intervalo de tiempo porque tiene una mayor velocidad. También podría suceder que un móvil, estando en una determinada posición, el tiempo transcurra, pero sin cambiar de posición. En ese caso, la gráfica será una línea horizontal paralela al eje del tiempo y el móvil está en reposo, no cambia de posición a medida que transcurre el tiempo. Y veamos qué pasa en este caso, si un móvil en un determinado instante nos da una gráfica de posición en función del tiempo vertical. ¿Qué significaría una recta vertical? Que el móvil está simultáneamente en el mismo instante en diferentes posiciones. ¿Puede un objeto estar en diferentes posiciones en el mismo instante de tiempo? Bien, en principio, una recta vertical implica una pendiente infinita. Si la pendiente está asociada a la velocidad, implicaría una velocidad infinita. Pero, según la teoría de la relatividad, hay un límite de velocidad en el universo, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, no podríamos tener nunca una gráfica de posición en función del tiempo que sea una recta vertical. Veamos qué pasaría si el móvil se mueve de la posición 60 hasta la posición 0. La gráfica de posición en función del tiempo sería una línea recta con pendiente pero negativa. Esto se debe a que los desplazamientos son negativos para cada intervalo de tiempo. Que sea negativo el desplazamiento solo tiene que ver con el sentido del vector desplazamiento, que es en contra de cómo elegimos nuestro sistema de referencia. Si invertimos el sistema de referencia nos quedaría un desplazamiento positivo y el otro movimiento sería negativo. Veamos ahora qué pasa si simultáneamente graficamos este movimiento. Tendríamos el que se aleja del origen del sistema de referencia con una pendiente positiva y el otro, el que se acerca, una pendiente negativa. Podemos, en función si la pendiente es positiva o negativa, saber si se aleja o se acerca según nuestro sistema de referencia. Además de este gráfico, podemos determinar que en ese instante los dos móviles estaban en la misma posición, es decir, es el momento donde se encontraron ambos móviles. A partir de ahora vamos a graficar la velocidad en función del tiempo y analizar las características de este movimiento con la gráfica de velocidad en función del tiempo. Nos había dado una recta horizontal, paralela al eje del tiempo, es decir, que a medida que transcurría el tiempo, la velocidad permanecía constante. Si tomamos un intervalo de tiempo, la velocidad fue constante, tenemos entre la velocidad y el intervalo de tiempo un área. Si calculamos la superficie de ese área encerrada entre el intervalo de tiempo y la velocidad, base por altura, en nuestro caso será intervalo de tiempo por velocidad. Y ese área nos dirá cuál es el desplazamiento que se produjo para ese intervalo de tiempo. También podríamos proyectar la velocidad en el tiempo y saber qué velocidad va a tener
en el futuro, como así también proyectarlo hacia instantes anteriores de nuestro análisis y saber qué velocidad tuvo en el pasado. Si el movimiento se daba a favor del sistema de referencia, la velocidad, el vector velocidad es positivo y tiene ese sentido. ¿Qué pasa si el movimiento era en contra del sistema de referencia? El vector velocidad tiene ese sentido, la velocidad nos daría negativa y la gráfica sería de esta manera. Velocidad negativa simplemente significa que el vector velocidad va en contra del sistema de referencia. Pudimos comprobar desde la observación, medición y el análisis de los gráficos cuáles son las características del movimiento, que en este caso tenía una trayectoria en línea recta, se producían desplazamientos iguales en iguales intervalos de tiempo, por ende su velocidad era constante. Si la velocidad es una magnitud vectorial y es constante, entonces no cambia ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido. La única trayectoria posible, en este caso, es la rectilínea. Como la trayectoria fue rectilínea y la velocidad constante, entonces el análisis que hicimos corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme.